En el año 40 después de Cristo, el emperador romano Calígula ordenó decapitar la estatua de Zeus en Olimpia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, con la intención de poner su propio rostro en ella, ya que él se veía a sí mismo como un dios. Cuenta la leyenda que cuando sus hombres llegaron a la antigua ciudad griega para realizar el encargo, la estatua de Zeus emitió una carcajada tan fuerte que tiró los andamios que se habían colocado para llegar hasta su cabeza. Acto seguido, todos los trabajadores romanos huyeron despavoridos y aterrados del templo. Esta quizás sea una de las primeras leyendas relacionadas con estatuas en la historia de la humanidad, y a partir de ahí han surgido otras tantas de ellas. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. La escultura es una de las bellas artes. Es una forma de expresión artística que consiste en tallar, modelar, esculpir o cincelar un material para crear una forma con volumen. Generalmente se esculpen figuras de personas, animales y, en menor medida, objetos y estructuras abstractas. Alrededor del mundo y a lo largo de la historia, hemos tenido ejemplos de esculturas y estatuas sumamente famosas e increíbles, como la Estatua de la Libertad, el Coloso de Rodas, la Piedad y el David de Miguel Ángel, el Discóbolo de Mirón de Eleuteras y el ya mencionado Zeus en Olimpia, del escultor Fidias. Sin embargo, existen otras esculturas o estatuas que, más allá de generar admiración, provocan miedo, ya sea por lo perturbadoras y grotescas que resultan, o por las historias sobrenaturales que se cuentan sobre ellas. Respecto a la primera categoría, la de las estatuas que a primera vista nos generan repulsión o incomodidad, podemos destacar una que está ubicada en la ciudad de Berna, capital de Suiza, ya que ahí hay una estatua que asusta a los suizos más pequeños, porque se trata de una especie de ogro con ropajes rojos y verdes, que tiene una expresión malévola en el rostro y está comiendo niños. Así como lo escucharon, la estatua tiene la boca abierta y se está devorando a un menor de edad. Al costado tiene una bolsa o saco en el que se ve a otros niños llorando y gritando de desesperación, sabiendo que ellos son los próximos en ser comidos. No se sabe a ciencia cierta lo que representa la estatua, pero hay quienes dicen que es una alegoría al mito de Saturno o Cronos devorando a sus hijos. No obstante, la teoría que me parece más acertada, sobre todo por la vestimenta del personaje principal, es aquella que dice que la estatua es una representación del Krampus, un ser mitológico típico del folclore de los países alpinos, mismo que, según los relatos, se aparece en el mes de diciembre, buscando a niños que se han portado mal durante todo el año para castigarlos. Los mete en un saco y luego se los lleva al inframundo para realizarles cosas horribles. Lo que sí se sabe de la estatua es que fue creada por Hans Ginseng entre el año 1545 y el 1546, con el objetivo de ornamentar la fuente de la Plaza del Granero, en aquella histórica ciudad europea. Si nos vamos a Estados Unidos, específicamente al cementerio de Lake View en Cleveland,
nos vamos a poder encontrar con una escultura en la tumba de un tal Francis Haserot. Se trata de un ángel de bronce con enormes alas que luce sentado y recargándose en el mango de una espada. Algunos lo conocen como el ángel de Haserot, mientras que otros más bien lo llaman el ángel de la muerte. En muchos cementerios de muchos países vemos esculturas de ángeles, pero este en particular te pone la piel de gallina al instante. Y es que las condiciones climáticas y las fuertes lluvias han hecho que se deteriore el material. Lo curioso es que la parte más dañada ha sido la cara, pero sobre todo las mejillas. De este modo, da la impresión de que el ángel está llorando lágrimas negras. Y con esto, ya se podrán imaginar el aspecto tan sombrío que tiene. Y cómo olvidarnos de aquella escultura ubicada debajo de un puente de la ciudad de Seattle. Una enorme escultura de un abominable troll que está sosteniendo un automóvil con sus grandes manos y sus larguísimos dedos, tal como si acabara de tomarlo desde el paso vehicular de arriba para comerlo o destruirlo sin piedad. Los rasgos del troll son toscos y extraños, cayendo casi en la zona del valle inquietante. Entonces, si no sabes nada acerca de tan peculiar escultura y estás de paso por el barrio de Fremont, justamente en Seattle, probablemente te asustes de sobremanera al verla, porque no solo es rara y perturbadora, sino que a la vez es gigantesca, pues mide unos 5 metros de altura. De hecho, el auto que sostiene es un auto real, y en las fotos lo hace ver como si fuera un simple juguete. Pero como les mencionaba antes, estas esculturas solo tienen ese aspecto que nos puede descolocar al momento de verlas. Lo verdaderamente aterrador viene cuando se habla de las esculturas que se mueven, lloran, emiten sonidos o cosas similares. Y para ello, no tenemos que seguir viajando por el mundo, porque en México hay algunos ejemplos de ellas. En este podcast, anteriormente, ya hemos hablado de estatuas embrujadas y malditas que se reparten por distintos puntos de la República Mexicana. Pero nunca llegué a mencionar la interesante historia de la estatua de la emperatriz Carlota en San Cristóbal, Huichochitlán, una pequeña comunidad perteneciente al municipio de Toluca, Estado de México. Cuenta la leyenda que en el patio de la iglesia principal de aquella localidad, hace años había una fuente coronada con una escultura de la ya mencionada Carlota de Bélgica. Sin embargo, después fue retirada e incluso resguardada por una muy, pero que muy buena razón. Pero vayamos por partes, porque primero tenemos que entender el por qué existía una estatua en ese preciso lugar que no resulta muy conocido para muchas personas. Resulta que en la época del Segundo Imperio Mexicano, en el siglo XIX, cuando Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota eran emperadores, esta última iba regresando a la Ciudad de México después de un viaje de carácter político por la zona del Bajío. Cuando ya estaba cerca de entrar a la ciudad, el cochero le mencionó a la mandataria que, antes y ya que estaban de paso, le gustaría hacer una breve parada en su pueblo natal para visitar a su familia, puesto que ya tenía mucho tiempo sin verla por el viaje que estaban realizando. Sorprendentemente, Carlota aceptó sin rechistar. Cuando llegaron, la gente local quedó asombrada. Nunca pensaron que la emperatriz visitaría su población. Entonces, amablemente le ofrecieron comida, artesanías y todo tipo de regalos como muestra de gratitud y agradecimiento. Ella aprovechó el tiempo en el que su cochero veía a sus seres queridos para recorrer gran parte del lugar.
Una vez se fueron, los vecinos decidieron inmortalizar esa visita mandando a hacer una estatua de Carlota para colocarla en una plaza. Al principio todo era tranquilo. En las tardes la gente se sentaba alrededor de ella y los niños jugaban en las cercanías. Pero poco tiempo después, los vecinos de San Cristóbal Huichochitlán comenzaron a quejarse. Decían atemorizados que la estatua se movía, que a veces no estaba en su lugar sobre la fuente y que incluso habían llegado a verla conviviendo con el ganado de algunos de los pobladores. Debido a todos estos comentarios, se decidió quitar la estatua de su sitio original en la plaza y llevarla al patio de la iglesia local. Pero esto no sirvió de mucho. Aunque ahora estaba dentro de los terrenos del santuario religioso, la actividad paranormal de la estatua no se detenía. Es más, contra todo pronóstico, parecía que iba en aumento. Los pobladores contaban que a veces, cuando la veían, notaban que sus ojos no eran los de una estatua común y corriente, sino que parecían ser ojos humanos. Y no solo eso, sino que hasta lo seguía con la mirada y parpadeaba. Otros contaban que cuando se ocultaba el sol, la estatua dejaba su pedestal para pasearse por la zona. Pero no caminaba, sino que lo hacía separada del suelo, como si estuviera levitando. Existe también la anécdota de alguien que, con mucho valor, se acercó a la estatua mientras ésta se movía. Pésima idea. La tocó y su mano quedó atrapada en la piedra y no podía soltarse de ella. No fue sino hasta que prácticamente le suplicó a la figura que la dejara ir para que pudiera despegarse. Naturalmente, nunca volvió a hacer algo similar. Y así como estas, hay varias anécdotas que los pobladores más sabios de aquella localidad mexiquense recuerdan acerca de la estatua. ¿Será que está poseída por la mismísima Carlota Amelia de Bélgica? Recordando su fugaz y trágico paso por tierras mexicanas. En otro lugar no tan conocido de México, también hay una estatua con una interesantísima historia detrás. Estoy hablando del municipio de Guadalupe Victoria, en Puebla, en donde se levanta la curiosa estatua o monumento de La Llorona. Esa estatua, ubicada en una pequeña glorieta de la avenida 5 de Mayo, para muchos no es lo más artístico o estilizado del mundo por su diseño, pero nos muestra a una mujer semidesnuda, cubierta únicamente con un manto blanco que pareciera estar siendo movido por el viento. Lo más llamativo, sin embargo, es su cara. Está dividida en dos, justo a la mitad. De un lado es la cara de una mujer normal, pero el otro lado es una calavera mostrando los dientes. Según relatan los habitantes de ese lugar, hace muchos años vivían atemorizados porque constantemente se manifestaba el fantasma de La Llorona. Ya saben, este espectro femenino que llora y se lamenta por haber asesinado a sus hijos después de un despecho, razón por la que su alma vaga sin descanso desde hace siglos en muchas comunidades mexicanas, más que nada en aquellas con presencia de cuerpos de agua. En fin, noche tras noche, los lugareños podían escuchar aquellos desgarradores lamentos y no podían descansar ni salir a la calle cuando todo estaba oscuro, pues era sumamente probable que se la encontraran en el camino.
Hartos de esta situación y junto con las autoridades municipales encabezadas por el presidente municipal Silvino Espinosa, los pobladores decidieron hacer algo al respecto para poder vivir en paz. Es por eso que en el año 1941 se mandó a realizar un monumento a base de concreto para colocarlo en una vía del poblado como una forma de mostrarle respeto y de rendirle tributo a la Llorona para que dejara de asustarlos. Tal parece que esto funcionó, porque por mucho tiempo los poblanos pudieron tener paz y tranquilidad, al menos en lo que a temas paranormales se refiere. Pasa que otra de las leyendas dicta que en la época de la Revolución, en esa zona se depositaban muchos cadáveres de combatientes, por lo que se había quedado impregnada una energía muy extraña y negativa. No obstante, hay quienes aseguran que el pacto entre la Llorona y la gente de Guadalupe Victoria ya ha caducado y que en la actualidad otra vez comienzan a escucharse los tristísimos alaridos de la Llorona y por si fuera poco, comienza a verse su figura blanca y fantasmal caminando con pesadumbre por las calles. Guadalupe Victoria no es para nada un lugar turístico, pero sí que ha habido muchos curiosos y amantes del terror que en los últimos años se han acercado a la localidad para ver con sus propios ojos el monumento dedicado a la Llorona, que no es algo que se ve todos los días, pero sobre todo se acercan para comprobar si es cierto que ahí es posible ver el famoso fantasma de la Llorona. En la cultura popular hay diversas historias en las que se utilizan a las estatuas y esculturas como un elemento al que se le dota de características sobrenaturales para causar terror en la audiencia. Muchas veces se ha hablado del Libro de Piedra, la excelente película de Carlos Enrique Taboada, cuya trama gira en torno a la estatua de un niño. Pero fuera de esa película, recuerdo muchísimo un capítulo de Doctor Who en el que aparecen los famosos Weeping Angels o ángeles llorones, que en sí se trata de una raza alienígena ancestral, pero su aspecto es el de estatuas de piedra que se tapan los ojos con las manos para evitar quedar convertidos en ese material para siempre. Y muy relacionado con esto último, en una locación del videojuego The Witcher 3, específicamente en la entrada de una iglesia, nos podemos encontrar con dos estatuas, mismas que si no vemos directamente en cámara, se moverán y nos seguirán, por lo que es mejor no darles la espalda. Algo que me pareció muy aterrador cuando lo jugué por primera vez. ¿Ustedes recuerdan alguna otra obra en la que las estatuas cobren vida o estén relacionadas con lo paranormal? Háganmelo saber a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. Mientras lo hacen, yo me despido esperando que hayan disfrutado de este episodio. No duden en seguirme y en puntuarme desde la plataforma en la que me escuchen, y así no se van a perder ninguna novedad. Nos escuchamos el próximo domingo con más historias y leyendas. Hasta entonces.